Julián Schrinderman, quien nos acompaña ahora, escribió un libro que se llama Tierras por Paz y Tierras por Guerra, y este tema es interesante porque justamente ahora, en estos días que estuvo el vicepresidente Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Estados Unidos, hubo un pequeño conflicto que tiene que ver un poco con el concepto básico de lo que muestra el libro Tierras por Paz, Tierras por Guerra, que escribió Julián ya hace algunos años. Y digo, tiene que ver un poco con el tema porque se convirtió en una de las primeras problemas diplomáticos entre Estados Unidos e Israel, tal vez el más fuerte que ha habido en los últimos 30 o 40 años entre Estados Unidos e Israel, donde obligó incluso al primer ministro Benjamín Netanyahu a dar una disculpa, tal vez no por el fondo, pero sí por el momento y por la forma en que se dio una información, una notificación de que pues Israel autorizaba la construcción de 1.600 viviendas en una colonia que estaba del lado árabe, digámoslo así, de Jerusalén, en un momento en el que pues, visitaba Joe Biden Israel, donde había cierta propuesta que él estaba promoviendo, que la señora Hillary Clinton también había hecho una propuesta con respecto a fortalecer o a reabrir el tema de la paz, en medio de incluso una refriega entre los mismos palestinos, entre la gente de Hamas, con la gente de Fatah, con la gente de Irán, y donde estaban empezando a haber alguna separación entre ellos. Surge un punto en el que hay una presión fuera de lo normal en la relación Israel-Estados Unidos, y se genera un poco una presión. Tan es así que David Axelrod, uno de los principales asesores de Casa Blanca en el tema, pues sale con una declaración muy fuerte justamente ayer con respecto al tema. Así que vamos a hablar un poquito con Julián de estos temas, vamos a poner en perspectiva, especialmente porque el libro Tierras por Paz, Tierras por Guerra tiene mucho que ver con eso que está sucediendo ahora, justamente con todo lo que está en la ribera occidental y demás. Así que, Julián, decía hace un momento que la última vez que estuviste por acá fue el 26 de noviembre del año pasado, y pues unos meses después, en esa oportunidad yo mencionaba que hablábamos de tu ensayo El otro eje del mal, y cómo aparentaba estarse acercando incluso alguien más como Lula a los gobiernos un poquito más conflictivos, como es el presidente de Irán. Y sin embargo, justamente ayer llega el presidente Lula da Silva a Israel a una visita oficial. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte por acá. Bienvenido. Cuéntame un poquito acerca de esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema? Y especialmente con estas últimas cosas que han sucedido en los últimos días, ¿cómo ves lo que está pasando en Israel ahora? Bueno, gracias, Kike, ante todo un placer estar aquí en Guatemala, en tu programa, y verte personalmente y conectar con tu audiencia nuevamente. Mira, los temas que planteas son ciertamente los temas del momento en lo que refiere a la situación de Israel, Medio Oriente, ¿no? Estos asuntos de política internacional. En lo que refiere a este tema de Brasil, bueno, Brasil con Lula ha tenido una especie de viraje un poco extraño, ¿no? Porque en un sentido Lula, vos fíjate, él comentábamos, me acuerdo cuando estuve aquí en noviembre, termina un mandato con el 80% casi de aprobación popular. Una economía brasilera que creció en los últimos años al 4.7%. Un Brasil que no solo no pide dinero al FMI, sino que le presta 10.000 millones de dólares. Que tiene a las sedes olímpicas y al Mundial de Fútbol en su país. Es decir, toda una cosa muy espectacular. Y que está en la puerta de entrar a las 10 economías más grandes del mundo. Absolutamente. Y con banca en el Consejo de Seguridad, como miembro no permanente. Y con aspiraciones de permanencia. En este contexto, a mi modo de ver, Lula comete un error, que es el recibimiento del presidente iraní en Brasil y una posible próxima visita ya confirmada, de hecho, para mayo, a Teherán. ¿Por qué hace esto? Es todo un tema, ¿no? Pero lo concreto es que, a mi modo de ver, Lula pretende constituirse en una especie de puente entre el primer y el tercer mundo, porque hay que ver varios aspectos simbólicos. Él es bien recibido en Caracas y en Washington, y no cualquiera logra eso. Pero creo que desde que recibió a Ahmadinejad, su recepción en Occidente no va a ser tan amena ni tan cálida, aunque se intentará de alguna manera disuadirlo de que mantenga este rumbo, ¿no? Como hizo la visita de Hillary Clinton última a América Latina, donde, más allá de todos los países que visitó, se señalaba que la agenda central era persuadir a Brasil de que vote con Occidente en el Consejo de Seguridad. Y lo paradójico en esos mismos días es que surge una resolución de Brasil
donde impone sanciones económicas o impuestos adicionales a productos importados desde Estados Unidos, especialmente productos agrícolas, porque está en una lucha en nombre del tercer mundo. Correcto. Para que los países industrializados que subsidian la parte agrícola, él los confronta. Absolutamente. Uno de los pocos países que se puede atrever a confrontar en esa forma a Estados Unidos, y dice, ok, si no vas a quitar tú los subsidios agrícolas en tu país, nosotros vamos a ponerlos al mismo nivel que nuestros productores, y eso es cobrándoles acá cuando entren a Brasil un impuesto que los equipare en costos con los productos brasileños. Bueno, no solo eso. Vos fíjate que eso desde ya que es un desafío a Estados Unidos, pero vos fíjate incluso otras cosas. El impulsor del retorno de Cuba a la OEA fundamentalmente fue Lula. Es decir, que Lula quiso que se violara, y de hecho se logró, la Carta Democrática de la OEA con tal de que Cuba retornara. El día que moría el señor Zapata, un disidente cubano, aparecieron fotos de Lula abrazando a Fidel Castro con el trasfondo de una piscina muy hermosa que de proletaria no tenía nada, y que cualquiera que haya visitado Cuba sabe que no es habitual para el pueblo, ¿no?, en este lugar de supuesta igualdad social. Por otro lado, él fue también el promotor de la creación de una OEA paralela, donde, mirá lo que hizo América Latina, es insólito, saca a Estados Unidos y a Canadá, pero en realidad fue contra Estados Unidos, es decir, al baluarte democrático por excelencia regional, y mete adentro a Cuba y a Chávez y a toda la movida medio totalitaria, ¿no? Y aunque lo hacen en Cancún, la creación en sí, la primera reunión oficial donde se inaugurará esta organización es en Caracas. Es en Venezuela, correcto, todo un símbolo. Tal cual. Sí, bueno, es tristísimo el rumbo que los líderes latinoamericanos le quieren dar a la parte del hemisferio occidental. Es muy lamentable. Por otra parte, Brasil, cuando fue la crisis de Honduras, con el presidente Zelaya y la destitución, bueno, sí, en un principio Obama titubeó, pero nunca estuvieron en el mismo lugar. Y Brasil llegó al punto de incluso facilitar su embajada para un retorno triunfal de Zelaya. Y ni que hablar de las bases militares colombianas con presencia americana, que Lula fue el principal antagonista, más allá de Hugo Chávez y Castro y compañía. Con lo cual, Brasil tiene muchas áreas de disidencia con Estados Unidos. Paradójicamente, estas crisis se han dado con la administración Obama, mientras que con el presidente Bush, él firmó un acuerdo fundamental que tenía que ver con el desarrollo de biocombustible a partir de caña de azúcar, en reemplazo del petróleo. Y bueno, él tiene estas cosas, ¿no? Esto de, por ejemplo, ser uno de los fundadores del Foro de Porto Alegre, un foro social anticapitalista, creado en respuesta a Davos, y al mismo tiempo, claro, se hace en respuesta al mismo tiempo, pero él es fundador de esto, e iba a ir a Davos a ser premiado por los capitalistas, y alegó un dolor estomacal, no me acuerdo, el avión no despegó. Mi feeling es que esto fue él mismo no quiso terminar siendo premiado por el capitalismo en un año electoral en Brasil, donde su base del Partido de Trabajadores necesita ser un poco seducida, ¿no? Todo un proceso complejo, un trabajo muy especial de la gente de Lula. Tiene un equipo, imagino yo que es un equipo que maneja el tema de política internacional demasiado acucioso, con mucho detalle, porque ninguna de estas acciones se toman ni aisladas, ni sin pensar, ni analizar lo que va a suceder. Es un proceso muy interesante, empezando a ubicarse como una potencia y empezando a ubicarse como alguien a quien voltean a ver algunos sectores, tanto por el crecimiento económico que ha tenido, como por el peso político que puede tener. Ahora, ojo, ¿es Brasil o es Lula? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que hoy por hoy es más Lula, pero el gobierno también. Es decir, si asume Serra, supongamos, ¿no?, el principal opositor, me imagino que va a ser un mayor acercamiento a Estados Unidos, más de una especie de Piñera, una especie de Uribe, de alguna manera. Si se mantiene Dilma Rousseff, que no tiene el carisma de Lula, que es una mujer enferma, y que además es mujer, y Brasil me parece que es un poco más machista, me da la sensación, ¿no? Hay que ver si ella calza en los zapatos de un Lula. Porque una cosa hubiera sido Celso Amorim, que tiene una prestancia y un nombre y una astucia. Pero esta es una mujer que ya ha cometido algunos errores incluso en campaña, necesita el respaldo de Lula, de lo contrario ella sola no podría llevar un triunfo al Partido de los Trabajadores, y tiene un pasado más extremista que el de propio Lula, ella fue guerrillera. En este coyuntura... Pero igual Mujica fue 10. Sí, correcto. Mujica es uno que nos va a sorprender positivamente, tengo la impresión. Ahora vamos a ir hablando, pero hay otros que pueden sorprender mal. Por ejemplo, en mi país, los Kirchner, que no fueron guerrilleros, resultan más radicales que algunos guerrilleros. O sea que depende más radicales que el Partido Radical. Sí, claro. Sí.